Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Entonces, mi nombre es Víctor Manuel Acero. Yo les voy a presentar unas generalidades acerca del rol del médico veterinario en prevención y control en casos generales cuando se pueden presentar pandemias o en aquellas ocasiones cuando se planifica la atención o la gestión del riesgo para las pandemias. Obviamente esto tiene una pequeña introducción para comprender el concepto de salud salud pública veterinaria, cuáles son las competencias de los médicos veterinarios o cómo está distribuida esas acciones de los médicos veterinarios y finalmente algunos escenarios donde hay algunos ejemplos y donde se habla de algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, desde el concepto de salud pública tenemos una concepción desde 1920 donde dice es la ciencia del arte de prevenir enfermedades. Entonces, ese concepto era pues muy plano, muy simple, y la OPS lo cambió, lo modificó y lo actualizó en el 2002, donde dice es el esfuerzo organizado de la sociedad. Entonces ya vemos que pasamos de prevenir enfermedades a unirnos como sociedad y hace unos 30, 40 años cuando se empezó a hablar de salud colectiva, principalmente a través de las instituciones, entonces ya está vinculando las instituciones para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de alcances colectivos. Entonces aquí, en este concepto, prácticamente se institucionalizó, digámoslo así, o se enfatizó en las cuatro funciones de la salud pública, que eran promoción, prevención, protección y rehabilitación en este concepto, ¿no? Que son las que están aquí: promoción, prevención, recuperación o reparación, que es lo mismo que el tratamiento, y la rehabilitación. Igualmente, por allá en el año 79 se formuló un enfoque lineal en la cual los médicos veterinarios tenemos unos cuatro papeles o roles fundamentales en el control de los residuos, el control de alimentos, vectores y la inspección, vigilancia y control de alimentos. Con ese antecedente de ese concepto de salud, entramos al concepto de salud pública veterinaria, donde en el 75 la OMS dice lo siguiente: es un componente de las actividades de la salud pública consagrado a la aplicación de las destrezas, conocimientos y recursos profesionales del campo de las ciencias veterinarias para la protección y mejoramiento de la salud de las personas, ¿sí? Es un concepto también un poco plano, porque pues solo se refiere a las personas. Ya más adelante, cuando se institucionalizó, se formó el concepto de One Health, pues ya es un concepto más integrador. Sin embargo, no quiere decir que en este concepto del 75 no se realizaran actividades en salud ambiental o en salud animal, ¿sí? Básicamente ese concepto de salud pública veterinaria está orientado hacia la ciencia veterinaria, mejorar la salud de las personas de forma directa o indirecta, porque pueden haber acciones que la mejoran de forma indirecta, como el medio ambiente, los animales y demás. Este trabajo de la Cruz en el 2009 menciona algunas áreas de actuación del médico veterinario: contratos y seguros, sobre todo en el tema de cosechas, vidas, tratamientos, servicios funerarios y demás, clínica, bromatología, zootecnia, bienestar y protección animal, y el medio ambiente. Aquí ya desde hace unos 30 años se viene hablando del tema del medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Desde el 2012, cuando se empezó a reformular un poco la educación de las ciencias veterinarias con algunas instituciones, se habla o se habló de competencias. Entonces, ¿qué son las competencias? La competencia hace referencia a la capacidad del estudiante de cómo hace una labor, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el estudiante en su carrera no solo debe aprender conceptos o teoría, sino que además tiene que aplicarlos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? En la vida práctica, usted conoce cómo se hace una cirugía, entonces el estudiante puede escribir la técnica. Entonces, ahora realice la cirugía. A eso se refiere la competencia, a esa articulación entre la teoría y el saber hacer. También, cuando se utiliza el concepto en el contexto de competitividad, ¿sí?, en las ciencias veterinarias, en cualquier otro campo, es la capacidad de resolver problemas que tiene esa persona. Entonces usted le formula un problema a un estudiante, o puede ser un caso, puede ser una situación, puede ser cualquier
teorema donde el estudiante tenga que aplicar el concepto y las competencias y él sea capaz de resolverlo. Entonces, en la vida práctica, en cuanto a las competencias, el estudiante debe saber cómo resolver ese problema y tener la capacidad de realizarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el 2012, eh, el doctor Juan Taylor nos expone esas definiciones. Sin embargo, desde el año 2006 se formuló un documento donde se mencionaban las competencias profesionales en salud pública, donde interactuaban dos o tres instituciones. Está el COPEVET, que es el Consejo Panamericano de Ciencias Veterinarias, y está el PANVET, ¿ya? Que es la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias. Incluso se articularon con la Organización Mundial de Sanidad Animal y fueron saliendo varios documentos. Este del 2006, donde se menciona una serie de competencias por áreas, ¿sí? Donde hay salud comunitaria, factores de riesgo, situaciones de emergencia, donde hay sistemas de salud, políticas intersectoriales, programas de intervención sanitaria, eh, salud de las personas, servicios y programas sanitarios, en fin, una serie de tablas donde hay una serie de funciones y competencias descritas. Ya luego, en el 2006, Álvarez saca otro documento donde dice, mire, hay unas funciones del siglo XIX, del siglo XXI, perdón, del médico veterinario, como son prevención y control de la zoonosis, problemas de salud de importancia económica y ambiental, entonces ya se van integrando los conceptos, inocuidad y calidad de alimentos de origen animal. Pongo el concepto de calidad en rojo porque es un concepto que más adelante vamos a tocar y es que también dentro de las estrategias de prevención que uno puede tener hacia futuras pandemias o brotes o focos o epidemias, están las certificaciones de calidad, donde yo tengo certificados mis procesos y siempre se ha referido que calidad, las certificaciones de calidad van orientadas hacia la industria de alimentos. Claro, es muy importante estas certificaciones, pero una certificación de calidad también puede ser implementada en un predio, en una granja, en una finca, en una fábrica, en una porcícola, en una avícola, en una clínica veterinaria, en una secretaría de salud, ¿ya? En una oficina sanitaria. Álvarez también menciona, mire, la investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario. La pandemia salió ¿de dónde? Del coronavirus, del COVID, a través de una enfermedad de origen alimentario por consumir especies pues, que habitualmente no se consumen. La investigación, detección temprana, prevención y control de enfermedades animales exóticas, ¿sí? O que no existen en algún lugar, emergentes que no existen ni aparecieron, amenazas biológicas, las reemergentes, que son aquellas que antes estaban, se controlaron hasta tener un número mucho más bajo y luego volvieron a aparecer, promoción de la salud y bienestar de la población humana, el control de los desechos, la producción, desarrollo y promoción del uso apropiado de los biológicos, incluyendo, ¿sí? Químicos, reactivos, plaguicidas, medicamentos y demás, bienestar de animales domésticos y silvestres, el uso responsable o la propiedad responsable de animales de compañía, que es, digamos, un término bastante complejo, el tema de tenencia responsable, porque finalmente o es, o sea, la tenencia no existe tenencia irresponsable. El concepto como tal, etimológicamente, de tenencia responsable hace que si yo tengo, del término tenencia, un animal, pues de por sí ya tengo que ser responsable. La intervención en desastres naturales o provocados por el hombre, la promoción y participación de la formulación e implementación de políticas, de estrategias, de normas, de iniciativas, de reglas, de estrategias, bueno, una cantidad de cosas que pueden favorecer la salud y el bienestar de las personas. Este trabajo de Cooper y colaboradores en el 2009 es un poco eh, digamos, mucho más sencillo, donde dice el rol del médico veterinario está dado hacia seguridad alimentaria, prevención de dietas, la inocuidad de los alimentos, que estos dos van de la mano, pues para que haya seguridad alimentaria tiene que haber inocuidad, la prevención de riesgos y el control de alimentos, entendiendo como seguridad alimentaria, digamos, que varía un poco el concepto en algunos países. Existen algunas dimensiones que me dicen si hay o no seguridad alimentaria, aunque ese concepto lo ha venido reformando la OMS y la OPS, ¿no?
Entonces, eh, este documento de la Organización Mundial de Sanidad Animal, antiguamente OIE, digamos, menciona y tiene unas tablas, tiene unos cuadros y unos capítulos sobre las recomendaciones que ellos dan acerca de las competencias mínimas que se espera de los veterinarios cuando salen, cuando son licenciados, cuando son egresados, cuando ya están a punto de obtener su título y ejercer la profesión. Entonces, comprender y explicar las buenas prácticas de seguridad sanitaria que varían en diferentes países. En otros países se llaman buenas prácticas de manufactura, en otros países se llaman buenas prácticas higiénicas. Participar en la inspección en los frigoríficos o plantas de beneficio o mataderos antiguamente, ¿ya? Lo que es la inspección ante y post-mortem. Hoy en día eso está también un poco reevaluado porque en muchos países eso es un proceso que es eh, sistemático. Es decir, para yo garantizar que un producto en un frigorífico sea totalmente inocuo, no solo voy a hacer la inspección ante-mortem y post-mortem, sino que tengo que tener una serie de procesos integrados, sistemáticos, desde que el animal llega hasta que es convertido en carne. Entender y explicar la integración de los controles de sanidad animal y de salud pública veterinaria, que hoy en día existe un solo concepto, que integra, como ustedes ven en ese documento desde el 2012, la función entre los veterinarios, los médicos humanos, políticas públicas, en fin. Inclusive integraron en ese momento otras profesiones, ingenieros de alimentos, ingenieros sanitarios, ingenieros químicos, ingenieros ambientales. El saneamiento en las plantas procesadoras de alimentos, en cuanto a lo que hoy en día se menciona buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, este documento también desglosa lo que son competencias específicas y avanzadas. Entonces, específicas son epidemiología, enfermedades transfronterizas, todas las que están descritas ahí. Y avanzadas, aquellas que requieren un grado un poco mayor de créditos, de conocimiento, de bagaje académico, de práctica, como, de experiencia, cómo son la organización de los servicios veterinarios, cuáles son los procedimientos de inspección, certificación, vigilancia y control, la notificación de enfermedades contagiosas o infecciosas, en fin, todas las funciones que salen ahí, incluyendo algunas recomendaciones que hace la Organización eh, del Comercio Internacional, la Organización Mundial del Comercio y otras entidades que empezaron a articularse con este tipo de normas para poder obtener certificaciones y comercializar productos. Juan Taylor en el 2012, mire, en el documento que se construyó en parte en México, en parte en Colombia, en el PANVET que se hizo en el país, dice, mire, hay una serie de competencias, de funciones, de roles, entendiendo rol como un solo paquete de actividades, como no son prevención de riesgos al hombre, ¿sí? Evaluar la calidad de los alimentos, la protección ambiental. Esos tres, digamos, están enfocados ya como un concepto integrador. La higiene de los alimentos designa las condiciones y medidas para garantizar la inocuidad, ya lo hemos repetido en varias diapositivas porque son muchos los autores que hacen énfasis en esa área. La promoción y prevención de la salud, bien importante. ¿Por qué razón? Porque esta es una de las funciones más importantes de las ciencias veterinarias en la prevención y promoción y prevención como función primaria de la salud pública hacia el enfoque de riesgo. ¿Ya? En muchos países, la antigua inspección que se hacía, que era una inspección como de instalaciones, como que este establecimiento tiene aquí, si tiene nevera, si no tiene, como, mire la luz que tiene, o sea, como unas cosas muy específicas, no era sistemático. Hoy en día se cambió y en muchos países existe lo que se llama la inspección basada en el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo quiere decir que yo evalúo un establecimiento, evalúo una instalación, una fábrica, una clínica, una guardería, un shelter, una eh, fábrica de alimentos, una empacadora, en fin, todo lo que tiene que ver con procesos y servicios y prestación de servicios, lo evalúo según el riesgo que él pueda demostrarme o generar. Ahí se hacen las actividades de inspección, vigilancia y control con la finalidad de que el veterinario haga valer, haga cumplir la norma sanitaria que se refiere a ese establecimiento que estamos revisando, ¿no?
El componente central de las responsabilidades del médico veterinario están en el cuidado de los animales, los cuales son fuente de alimento. Concepto en plano, igual. Control de riesgos biológicos, claro, pero es que existen otros riesgos, los riesgos que son físicos, los riesgos que son químicos, y no son solo son biológicos, como en algunos conceptos como el que está ahí, se han querido enfocar. Otros documentos integrando los tres, el de Álvarez, el de la Organización Mundial de Sanidad Animal y Telo, mencionan el saneamiento de las plantas procesadoras de alimentos, la prevención de riesgos al hombre con la calidad de los alimentos, la protección ambiental, en fin. También es importante tener en cuenta que existe una problemática en muchos países, en las plazas de mercado. Existen una organización que se llama la Organización Mundial de Plazas de Mercado, en donde estas plazas se tiene plenamente identificado que hay condiciones insalubres. Cuando usted tiene un establecimiento tan inmenso, ¿sí? En donde se empacan, se generan alimentos, se producen, se hacen prácticas post cosecha, ¿sí? Se hace embolsado, se hace etiquetado, en fin, una serie de condiciones y prácticas que se hacen en alimentos, tanto de origen vegetal como alimentos de origen animal y demás, se generan una serie de condiciones que pueden ser insalubres, o sea, condiciones que producen un impacto medioambiental, un impacto a la salud de las personas y un impacto a la salud de los animales en el sentido en que se generan residuos, hay proliferación de plagas, contaminación medioambiental. Estas plagas pueden transmitir o ser reservorios o hospederos de zoonosis, contaminan el medio ambiente y finalmente pueden haber enfermedades transmitidas por alimentos que me van a dar la posibilidad de casos de mortalidad, casos de morbilidad, lo cual hace que las secretarías de salud, las entidades territoriales, las oficinas sanitarias, como ustedes lo quieran llamar, tengan que intervenir y emitir conceptos sanitarios en ese tipo de plazas que muchas veces son desfavorables, haciendo énfasis en el cumplimiento y la formulación del plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico, por lo menos en Colombia y en otros países, tiene 4 componentes que son básicos para cualquier tipo de actividad económica donde se presten servicios. Fallas en ese plan de saneamiento pueden ser objeto de sanciones. Fallas en ese plan de saneamiento puede ser objeto de, eh, digámoslo, la apertura de la puerta para que ingresen enfermedades, para que ingresen diversos agentes, riesgos químicos, riesgos físicos a cualquier actividad que preste un servicio, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes? Primero, agua potable. Segundo, el programa de limpieza y desinfección. Tercero, el plan de gestión integral de residuos. Y cuarto, el manejo integrado de plagas. Esos son los 4 componentes del plan de saneamiento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchos, ya vimos que un gran porcentaje de las funciones del médico veterinario está orientado hacia los alimentos. Vemos que la problemática de salud pública en las plazas de mercado pueden repercutir en la presentación de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué razón? Porque estas plazas de mercado o estos centros de abastecimiento o estas cadenas logísticas donde se distribuyen alimentos distribuyen esos productos a restaurantes, instituciones educativas, personas privadas de la libertad, o sea, cárceles y demás, centros psiquiátricos, fuerzas militares, vendedores ambulantes, casinos, hoteles, hogares geriátricos, de una serie de establecimientos que, que tienen servicios de alimentos. Ahí también entran hogares para niños, hogares para madres, cabezas de familia, hogares para personas que no tienen mayores recursos y demás. Vemos que los brotes en esa tablita, más o menos el 49% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos son en restaurantes, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego viene el concepto de una salud, donde una salud me dice, mire, hay un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, multisectorial, transdisciplinario, en el cual se integra, eh, eh, digamos, el medio ambiente,
la salud humana y la salud veterinaria o la medicina veterinaria. Pero ¿cuáles son los antecedentes de esa integración? Los cambios globales que estamos viviendo. Esta semana, por ejemplo, aquí en Colombia hay un seminario grande de 3 días sobre el tema de cambio climático, ¿sí? Temas ambientales, migraciones, lo estamos viendo todos los días en las noticias, el aumento de las poblaciones, ya sea hacia escalas de personas adultas o disminución de las escala de personas o niños menores de 5 años, la urbanización de las ciudades, me refiero, no que sea un fenómeno nuevo, sino que se ha ido ampliando, entonces el hombre no le alcanza a la ciudad, entonces empieza a hacer un proceso de expansión. La producción intensiva, es decir, en menor espacio, yo debo producir mayor cantidad de alimentos o mayor cantidad de animales o mayor cantidad de forraje, mayor cantidad de hortalizas, frutas, verduras, tubérculos y demás, no siendo un factor tan determinante, ¿sí? La producción intensiva, sino que esta producción lo que va a hacer es que yo tenga la necesidad de adoptar el enfoque. Al contrario, hay estudios que demuestran que la producción extensiva en muchas ocasiones es un poco más nociva por el amplio uso del espacio, del suelo y la menor cantidad de tecnología que se implementa en ese predio o en ese terreno, ¿no? La alteración de los ecosistemas lo estamos viendo todos los días con el cambio climático, lo estamos viendo todos los días con inundaciones, lo estamos viendo con lluvias, con deshielos, con una cantidad de fenómenos que hace que se alteren los ecosistemas, incluso la misma adaptación de especies a un ecosistema, la globalización del comercio, todos los diálogos, estos viejos, estos cambios han venido presentándose a veces ya muchísimos años, décadas, lo cual hizo que finalmente pues, el concepto se integrara. Como pequeño antecedente de una salud, en el 2007, la Asociación de Veterinarios Americanos hizo un grupo de trabajo, ¿sí? En el cual dijo, oiga, mm, algo está pasando en el mundo y necesitamos integrarnos, a ver qué acciones conjuntas podemos hacer nosotros para, para mejorar esta situación, mejorar los indicadores de salud. En el 2008, la Asociación de Médicos Americanos dijo, oiga, sí, usted tiene razón, nos toca integrarnos para poder consolidar acciones y fortalecernos para que pudiéramos, digamos, tener acciones concretas, que es lo que más se habla hoy en día. Digamos que no hablar tanta teoría, sino realmente llegar a acciones concretas para lograr la integración del concepto de una salud. Y no solo la integración, sino la implementación, que es lo más difícil, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Entonces, finalmente, en el 2008 nace el concepto de una salud, donde se integra FAO, donde se integra la OIE, donde se integra la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este concepto de una salud subraya la toma de conciencia colectiva para poder interrelacionar las enfermedades de los humanos, del medio ambiente y los animales. Esa es una relación que va en ambos sentidos, una relación que no es lineal, sino al contrario, es circular, ¿sí? Como si fuera un ciclo biológico, donde se repite y se repite constantemente que esas tres pilares de una salud están interrelacionados. ¿Qué tengo que tener? Infraestructura adecuada. Yo quiero ser médico veterinario que previene pandemias. Tengo que tener infraestructura adecuada, un sistema eficiente de asesoramiento técnico a escala nacional, vías de acceso, ¿sí? Local, un sistema de vigilancia epidemiológica capaz de reaccionar con la rapidez necesaria para toma de decisión. ¿Por qué razón? En el momento en que yo sospeche, y ustedes lo vieron en muchas noticias, en muchos países cuando llegó el COVID, todos no tomaron medidas al tiempo. Primero empezó un país, luego otro país, luego 20, luego 30, todos no empezaron al tiempo, empezaron a medida que sus ministros, ministerios, autoridades sanitarias lo empezaron a determinar. Pero el problema no es que hayan empezado a destiempo unos con otros, sino el problema es que ese sistema no contaba en muchos países con la rapidez necesaria para dar respuesta a la pandemia y para saber nosotros qué finalmente deberíamos hacer.
en este caso, y todavía hay aprendizajes que no se han apropiado en el tema de coronavirus, ¿no? Preparación y planes de actuación avanzada. Sucede mucho, por lo menos aquí en Colombia, en otros países cercanos, sucede mucho que ustedes van allá y inundaciones, y usted va a mirar los planes de gestión del riesgo y no hay nada. Y hay varios países donde se están presentando ahorita emergencias climáticas, problemas de caídas de terrenos y demás. Pero ustedes van a ver los planes de gestión del riesgo, son diseñados por una persona ya en un escritorio y realmente no tiene mayor profundidad ni efecto en la vida real, ¿no? La capacidad de comunicar el nivel del riesgo en el campo de la gestión del riesgo a través de sistemas de comunicación, la capacidad de aplicar normas internacionales, porque, y aquí lo resalto, porque muchos países lo que hacen es tomar una norma de afuera y la implementan o la implantan en su país y resulta pues que realmente lo que se debe hacer es un diagnóstico local para yo saber qué normas, qué artículos, qué párrafos, qué elementos puedo tomar yo de esa anterior norma o de ese otro país que me puedan servir a mí. Pero si yo traigo a un país una norma de extranjera, probablemente no va a encajar y probablemente mi sistema de salud, como lo tengo montado, no va a poder dar respuesta en el caso de que se presente un brote, un foco, una epidemia o una pandemia. La capacidad de implementar planes y mejoras permanentes en bioseguridad. Esto no es nuevo, pero lo estamos, eh, digamos, subvalorando. ¿Por qué subvalorando? Entra al mundo la pandemia coronavirus, que va a ser el ejemplo en varias cosas en la charla, y decidimos usar tapabocas. Bueno, cuando llego decidimos, quiere decir que se dio un lineamiento, pero pues los médicos veterinarios usamos tapabocas de forma regular. Cuando usted ingresa a una sala de UCI le ponen tapabocas, cuando usted ingresa a un quirófano le ponen tapabocas, usa tapabocas. En su práctica habitual usted va a tener un perro enfermo, usa tapabocas. Entonces hay ciertas normas de seguridad que hay que estar mejorando permanente, implementándolas, eh, y ojalá pues que sea por lineamiento, que no sea porque hay una pandemia o porque hay tal efecto, sino que realmente sea un lineamiento estricto el uso de estos elementos de seguridad. Entonces, el concepto de una salud me, eh, digamos, me permite sintetizar en 5 o 6 elementos todas las estrategias que él enmarca en su programa y en su plan. Entonces, gestión y reglamentación conforme a normas internacionales, ya lo vimos. Infraestructura de laboratorios de diagnóstico. Usted tiene un paciente sospechoso, un perro, un gato, una persona, usted tiene un lugar donde hay un riesgo ambiental y no tiene cómo tomar una muestra, grave. Estamos fallando muchísimo porque ese sistema no te va a funcionar, ¿ya? Y además que ese sistema de laboratorio sea tan bueno que tu sistema de calidad en el país, ya sea por la parte sanitaria, las auditorías, normas de calidad, te permitan auditarlo y someterlo a un proceso externo, ¿ya? Entonces, no, yo voy a hacer un proceso que se llama vacunación, un procedimiento que se llama vacunación antirrábica en perros y gatos. Pero si ese sistema que tú estás implementando no te permite una auditoría, no te permite un seguimiento en calidad, pues hombre, muy complejo. Si vas a tomar muestras, la cabeza de los perros, sangre, en fin, vigilancia activa, vigilancia pasiva. Perdón. Un sistema de control y evaluación de esos servicios que se están prestando a nivel de una salud, que lo resumo en servicios ambientales, veterinarios y médicos humanos. Ese sistema de una salud debe tener la posibilidad de controlar, auditar, hacer procesos de mejora de todos esos 3 sistemas. Norma que incluya la cooperación y la integración del sector privado. Está súper comprobado que en muchos países por un lado va el sector público y por otro lado el sector privado. No, eso hay que integrarlo para yo poder dar respuesta al concepto de una salud y lo vemos como en muchos trabajos que han hecho en otros países
pueden demostrar con evidencias de que eso sí se hace. Protocolos de comunicación entre los sistemas de vigilancia. O sea, hay países que tienen la siguiente particularidad. Una oficina sanitaria para problemas animales de producción. Una oficina sanitaria para problemas de animales de compañía. Una oficina sanitaria para problemas sanitarios de fauna silvestre. Una oficina sanitaria para problemas de eh, humanos. Pero claro, cuando usted va a mirar allá son 4, 5 entidades, 5 secretarías o 5 oficinas o 5 entidades que lo que están haciendo es disgregando la información. Eh, digámoslo, lo que están haciendo es como atomizando esas funciones que tienen todos en común, que es la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Entonces, claro, cuando tú vas a la Secretaría de Ambiente o a la Oficina de Ambiente, y dice, no, mira, es que tengo un problema en tal lugar con tal animal porque hay una contaminación y hay animales en el río, bueno, te van a decir, no, pero es que eso no es competencia mía, a mí no me toca eso, eso le toca a salud, eso le toca al de fauna, bueno, en fin. Entonces se empieza a atomizar y se empieza a disgregar y a descentralizar las funciones y las competencias y las acciones, sobre todo. Pero lo que me dice una salud no es descentralizador, al contrario, tiene que ser integrador para yo poder aplicar las acciones concretas en este tipo de ejemplos y campos que hemos puesto. Entonces el enfoque es interdisciplinario, de la granja a la mesa. Entonces en la granja hay un sistema productivo que está ahí. Hay unas vías, ¿quién está en las vías? Llega a una fábrica, ¿quién está en la fábrica? Sale por otras vías, va a un centro distribuidor, luego va a un centro, una cadena de eventos. Pero que en cada uno de esos eventos participa médicos veterinarios, definitivamente. Igualmente en la prevención de enfermedades, atención veterinaria, uso responsable de antibióticos, bienestar animal, impactos ambientales. Muchas veces he escuchado, es que los veterinarios no hacen nada. Y me dice, no, pero eso es una avícola, yo tengo que ver aquí con el tema ambiental. O esto es una porcícola, aquí se producen gases. En fin, una serie de elementos donde ustedes tienen que integrarse y hacer un aporte gigante para poder mejorar en este campo. Este es el famoso paraguas o sombrilla de una salud, donde están todas las pequeñas ciencias ahí metidas, ¿sí? Debajo, ambientales, veterinarias, humanas. Y finalmente el enfoque, eh, que es literalmente como es una salud. Enfermedades animales, enfermedades humanas, enfermedades medioambientales, que cuando se unen es un solo bloque, un solo concepto, es una sola salud. Por eso se llama una salud, porque usted los agrupa a los tres y son lo mismo, van para lo mismo, hacen lo mismo, con diferentes especies. Uno trabaja con plantas, el otro con animales y el otro con personas. ¿Ya? Entonces, finalmente, ese concepto de la salud reconoce la interrelación que hay en la interfaz. Hace poquito, en marzo del 2020, se metió ahí eh, como un brazo de una salud, eh, esta entidad con la cual, digamos, yo creo que se habían demorado en hacer algún tipo de negociación. Es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Por qué razón? Desde que nació una salud en el 2008, pues finalmente estaba un poco cojo, llamémoslo así, porque cuando tú miras, y estaba integrado la Organización Mundial de Sanidad Animal, muy bien, la FAO, Alimentos y Agricultura, Organización Mundial de la Salud, Medicina Humana. Entonces quedaba la mesa como con 3 patas, se faltaba una pata. ¿Cuál es esa pata? Ah, perfecto, esa pata se llama el tema ambiental, porque una salud es integradora en esos 3 aspectos. Entonces ya afortunadamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se unió y con todas sus instituciones va a fortalecer esa parte, no teniendo antes unos desafíos. Conocimiento pleno de esa interfaz hombre, animal y medio ambiente. Entonces, en el campo de la zoonosis, para ir abordando unos temitas muy puntuales, tenemos que
De 1.415 patógenos compartimos 863 con animales. O sea, más del 80, o como el 80. El 75% de estas enfermedades, como el ébola, el VIH, el COVID, tienen origen animal. Origen animal. 2.200.000 enfermedades diarreicas o por alimentos o por agua se producen al año. Entonces, ¿nos estamos poniendo pilas o será que estamos retrocediendo o qué es lo que estamos haciendo mal que estas cifras como que aumentan cada año? O sea, como que se ven ahí como que todo está aumentando y nosotros que llevamos como 12 o 14 años con una salud no hemos podido integrarnos y tomar acción. Al cuadrito a la derecha lo pusimos porque bueno, el 6 de julio fue el Día Mundial de la Zoonosis o contra la zoonosis. Y encontramos datos interesantes. 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas e infecciosas graves. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades son de origen animal. Veamos. 5% de nuevas enfermedades eh, que han aparecido o que pueden aparecer en otros lugares eh, son de origen animal, definitivamente. Y el 80% de los agentes patógenos, en muchos casos, las personas los utilizan con unos fines no tan buenos, no tan buenos los fines en que utilizan esos fármacos, ese tipo de, de productos, ¿no? Una salud, ya, se integró en esta jornada la comunidad, el medio ambiente, la vacunación antirrábica, la valoración de los animales. Esta es la publicidad. Y finalmente abajo está como el logo de una salud, ahí lo pueden buscar, tiene muchísimas formas, tamaños, colores, pero básicamente lo que se busca es que se vea la integración que hay entre las tres componentes, medio ambiente, hombre, animales. Actividades de prevención y control de enfermedades animales en el ecosistema. El ecosistema es ese lugar donde están viviendo los seres humanos, los animales y entre todos se relacionan. Mire lo importante que es tener planes de riesgos, planes de contingencia para el momento que se presente alguna eventualidad. Mira, aquí está eh, el flujo, perdón, el potencial, ¿sí?, de enfermedades que existen a nivel mundial para presentación de epidemias, si es bajo o si es moderado, ¿sí?, de acuerdo a la actividad que yo realizo. Entonces, si yo tengo un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, que están preparados y tienen un análisis de riesgo, pues probablemente mi riesgo de estar ahí y que se presente algún fenómeno es un poco más bajo. Pero si no lo tengo, pues el riesgo es mucho más alto. Si no tengo sistemas de vigilancia epidemiológica, si no tengo capacidad diagnóstica, si no tengo políticas de manejo y políticas públicas, grave. Si no tengo planes de erradicación, y ese concepto de erradicación sí lo quiero, pues lo someto a debate en este importante seminario. ¿Por qué razón? Porque pues hace muchos años la OPS y la OMS hablaron de erradicación. ¿Qué es la erradicación? Cuando yo tengo un agente y tengo varios factores de riesgo. Si yo quito el agente y los factores de riesgo, hablo de erradicación. Eso está súper claro. Pero cuando yo tengo una enfermedad como la fiebre aftosa, por poner un ejemplo muy puntual, puede ser cualquier otra. En el medio ambiente yo puedo decir, oiga, mira, aquí tenemos ya zona libre, con vacunación, sin vacunación, aquí no hay, porque no se han enfermado animales. Pero si yo hago planes de muestreo de especies silvestres y veo que son positivos o tienen anticuerpos, ya no hablo de erradicación. Porque la erradicación me quita a la gente, me lo quita del medio ambiente, lo saca, lo extrae, lo neutraliza, como quieran llamarlo. Pero si yo tengo a la gente y tengo los factores de riesgo y quito los factores de riesgo, estoy controlando la enfermedad. No voy a realizar
erradicación, no se puede erradicar, ¿ya? Entonces el hecho y el mensaje es cuando en una zona, en un mapa, a usted le digan que es que ahí no se ha presentado enfermedad en los últimos 5 años y que está erradicada, complejo, porque usted tiene que hacer pruebas para ver si la gente está ahí presente. Mire este trabajo que hicimos. Les voy a presentar 3 o 4 trabajos que hemos hecho, donde tratamos de integrar el concepto de una salud y efectivamente el conocimiento en zoonosis todavía sigue siendo muy bajo. El concepto de los médicos humanos en zoonosis, por lo menos en este trabajo, cuando se hicieron encuestas en 3 municipios, o sea, 3 ciudades grandes, ¿sí? Acerca de si los médicos conocen o no el tema de zoonosis. Y resulta que no. Efectivamente, pues no lo conocen. Solo un porcentaje reconoce que es una zoonosis. La mayoría dice, mire, hay fallas y vacíos en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y el resto. Este trabajo es un trabajo de grado que hicimos en el 2012, donde finalmente se evidencia la cadena de notificación de pacientes sospechosos a leptospirosis. ¿Sospechoso qué quiere decir sospechoso? Que tiene síntomas compatibles, pero que necesita pruebas para confirmar. Yo pongo este caso aquí por qué razón. Muchos de estos casos sospechosos terminan en el laboratorio de la IPS, que no le toman muestra. Le ponen suero, le ponen medicamentos, que se mejore, que vayas a casa, ¿tá? Palmadita en la espalda, que te vaya muy bien. ¿Pero y qué? Hay muchos, resulta que en este estudio nos dimos cuenta que hay muchos pacientes que se van sin la prueba confirmatoria y pasan humanos y en animales. Cuando yo tengo montado un esquema de vigilancia epidemiológica lineal como este, donde el sospechoso va al hospital, en el hospital lo remitan a ese laboratorio, el laboratorio lo remite con el resultado a la Dirección Territorial de Salud, a la Dirección Departamental. El instituto va escalando, ¿no? Va escalando, pero si en el primer paso nos quedamos grave, sucede no solo en personas, sino también en animales y en el medio ambiente. Entonces, antes de la pandemia, ¿qué hay que hacer? Investigar sobre transmisión de infecciones entre humanos y animales. Ya tenemos un terreno ganado en este campo. Medicina basada en la evidencia. Si yo no veo la evidencia tangible de algún fenómeno, enfermedad, no puedo tomar las acciones que me merecen esa intervención. ¿Sí? Porque si no tengo evidencias de que, pongamos un ejemplo, de que los caballos eliminan la influenza equina eh, por el sudor, por suponer una cosa, pues yo cómo hago para saber si lo eliminan si no tengo las evidencias y cómo hago para tomar medidas si no tengo las evidencias. Por eso pongo aquí investigar, medicina basada en la evidencia. Yo tengo que tener las evidencias para tomar esa acción. Línea base de agentes según la zona, no solo muestrear animales domésticos ni animales de compañía. Yo tengo que saber en mi zona, en esos animales silvestres, sinantrópicos y demás, qué agentes están circulando. Un fuerte, robusto, serio sistema de vigilancia epidemiológica, porque ese es pilar, un pilar el sistema de vigilancia epidemiológica de todas estas acciones que estamos mencionando. ¿Ya? Donde este falte, créanme que es muy complicado. Sistemas de notificación. Entonces, no solo vigilancia, sino notificación. La ruta muy clara. Red de laboratorios para hacer mis pruebas de diagnóstico, manejo de brotes, epidemias y pandemias. Tener capacitación, simuladores. En cuanto a resistencia antimicrobiana, tenemos que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, mire, el mundo se está quedando sin recursos eficaces para yo combatir este tipo de enfermedades. ¿Ya? Y hay algunas tablas, algunas figuras ahí, con algunas estadísticas, pero ahí está lo mismo. Y mira ese trabajo, hablando de resistencia antibacteriana. Hicimos un trabajo aquí en la Sabana de Bogotá, donde muestramos 14 municipios, como 30 fincas, 14 ciudades, llamémoslo así, pequeñas. Y llevamos unas encuestas a 30 atos lecheros. 30 atos lecheros. ¿Qué encontramos? Pues miren, lo que ustedes saben, pero aquí está de forma tangible. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Mire, pues en esas
fincas, esos alimentos están llenos de antibióticos. Y esos animales, hay unos más que otros que van a tener antibióticos. Aquí encontramos que el 60% de propietarios, mayordomos, como lo quieran llamar, que nos atendió en la visita, el 60% dice que usan antibióticos inyectables, que usan antibióticos de diferentes familias de amplio espectro. Mientras que aquí, en esa figura naranja de la derecha, dice que el 64,6% utiliza soluciones inyectables. Inyectables. Qué peligro, ¿no? Miren el nivel de escolaridad, ¿saben? El nivel de preparación que tiene un profesional responsable en esos actos lecheros, o el nivel de preparación que tiene una persona que es la encargada de esa finca. Ahí está, 53% primaria. ¿Será que yo puedo hacer alguna labor importante con un 53% de primaria? Cuando yo miro en la universidad está el 17%. Por Dios, ¿qué es esto? En manos de qué personas estamos dejando la finca o la administración de estos tratamientos. ¿Ya? A la derecha está el gráfico que me muestra la clase de medicamento utilizado para mastitis, porque un problema, como eran atos lecheros, la problemática más grande en fincas lecheras es la mastitis. Entonces, ¿qué medicamentos estoy utilizando para mastitis? Mira, el 80% antiinflamatorio, no esteroide, analgésico y antipirético. Perdón, el 80% antibióticos, 18% antimastíticos y un 2% antiinflamatorio. Y sin embargo, todos tienen residuos, todos. O sea, el 100% de los que están ahí tienen residuos en carne, leche y huevo. Y si hablamos de la resistencia encontrada en algunas especies silvestres, como ese trabajo está publicado, y resistencia a 7 antibióticos, una cepa de conio en paloma. Y si hablamos de este trabajo está disponible en forma libre. Y si hablamos de este trabajo, eh, eh, en donde detectamos enfermedades respiratorias en 14.752 vísceras en planta de beneficio. Pero lo importante de ese trabajo no es el volumen, ni los porcentajes, ni ni es los agentes que encontramos. Lo que sí encontramos que en este trabajo, si son 14.572 vísceras rojas de 13 fincas, quiere decir que 14.552 animales estaban bajo tratamiento antibiótico, como en 6 familias de antibióticos, en estas 13 granjas, que nosotros tenemos la historia clínica de todos estos animales. ¿Cómo llegaron al frigorífico? No lo sé, porque hay unos animales, como ustedes lo ven, que a la derecha tenían abscesos, neumonías, lesiones graves, y ahí llegaron para consumo complejo. Entonces, antes de la pandemia, investigar sobre nuevos fármacos, los programas de optimización de recursos antimicrobianos, los famosos PROA, fortalecer la legislación en comercio de carne y venta, perdón, comercialización y venta de medicamentos. ¿Por qué? En la mayoría de los países quienes hacen las leyes son congresistas, senadores, representantes a la Cámara y demás, pero esto no tienen ni idea. Y nosotros somos quienes tenemos que estar ahí para asesorar. Sistema de muestreo de residuos. Usted va a muchos países y dice, oiga, ¿aquí qué residuos tienen en carne? No, ni idea. Y en leche, no, por ahí vinieron a tomar una muestra, pero no sabemos. Fortalecimiento, actualización de las normas, red de laboratorios, estrategias que estén orientadas a la disminución del uso de antibióticos independientemente del que sea mi trabajo. Independiente. Un aporte al problema, investigar sobre nuevos fármacos que pueden tener algún efecto benéfico. Nosotros ya hicimos 2. El de la izquierda es un adyuvante en el tratamiento de perros con leishmania, ¿ya? Y el de la derecha es un suplemento derivado del cerdo, del hígado y del vaso del cerdo, que fortalece el sistema inmune, hace que la persona no se enferme y finalmente no le van a terminar que administrar ningún antibiótico. Importante tener en cuenta. Un aporte al problema. Existen otros lugares donde hace controles de vectores con estrategias naturales, Bacillus thuringiensis para
infertilidad en mosquitos, en zancudos, sustancias naturales. Por ejemplo, nosotros hicimos este trabajo con unos colegas de Ecuador, que están aquí presentes algunos en este seminario, en donde vimos que el agua electrolizada tiene un efecto benéfico para la cura de endometritis bovina con cultivo de antibiograma. En inocuidad de alimentos, mire lo que pasa. ¿Cómo queremos prevenir una pandemia si sucede esto de todos los días? Si sucede esto, cada vez que hay cosecha o se generan espacios para el consumo del pescado, son como 2 épocas al año. Y si sucede esto, establecimientos que están utilizando adulterantes de la carne en sus prácticas, eso se llama bisulfito de sodio. El bisulfito es un adulterante, quiere decir que cambia las condiciones de la carne y además es tóxico. Es tóxico. ¿Eso para qué le aplican eso? Eso lo mezclan con agua, queda como un frasquito como el que ustedes ven ahí, como si fuera alcohol. Entonces, un inspector va y dice, no, eso es alcohol. Usted lo huele y, Dios mío, eso es irritante. Lo hacen para ocultar señales de vencimiento, rancidez, daño de la carne. Para eso se usa. Acciones de prevención o promoción y prevención en salud, ¿ya? Acciones de educación que la están realizando aquí varios compañeros en establecimientos de alimentos. Entonces, antes de la pandemia, inspección, investigación, vigilancia de adulterantes, de productos químicos con una línea base, sistemas de IBC permanente. ¿Sí? No, es que me voy de vacaciones, aquí no queda nadie, vuelvo en 15 días. Ojalá no haya ningún problema. Censo real de establecimientos que comercializan. Si yo no tengo el censo, para mí es muy difícil decir a dónde voy a hacer las acciones. Control de peligros, control de proveedores, manejo integrado, de plagas, exportaciones, importaciones, capacitación del personal, certificaciones en salud, que qué complejo es, ¿no? Todo, Pamela, una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Voy en 52. Voy en 52. Creo que son 55 minutos más o menos. Doc, usted tenía hasta las 55. O sea, pero por lo que empecé tarde, ¿no? Igual. Sí, no hay problema. Yo ya voy terminando, voy agilizando. Ya, no se preocupe. Países donde los países que somos los países de las normas, como Colombia, que tenemos 85.000 normas, pero en la práctica uno va a mirar y como que hay falla, ¿no? Miren todas las normas que hay en Colombia, en alimentos, a partir de los COMPES, inocuidad de alimentos y trazabilidad, sistema HACCP, buenas prácticas pecuarias en carne y leche, uso y calidad del agua en avícolas, porcícolas. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener una línea base para saber en dónde puedo aplicar esas normas y cómo la voy a aplicar y el personal para aplicarlo. Porque ahí están, pero no hay nadie, no hay quien las aplique. La actualización periódica de normas, muchas son viejas. La integración de los sectores, de la granja a la mesa, que es un concepto que se creó hace mucho tiempo, pero yo pregunto, ¿será que sí es real? Eso sí se aplica en todos los países. El tema de enfermedades transfronterizas es una puerta de entrada para las pandemias. Sistemas de vigilancia, hacer muestreos al azar, a ver qué agentes tenemos en esta zona. Y en enfermedades transfronterizas también quiero mencionar el tema de cierre de fronteras a tiempo, porque en muchos países las pandemias o el coronavirus y otras enfermedades han entrado por no cerrar a tiempo la frontera, por poner por encima de la salud, del medio ambiente, de las personas y de los animales, el dinero. La no invasión de zonas de conservación de flora y fauna, la limitación en la movilización de animales, el manejo integrado de plagas. Mira, aquí se lo voy a mostrar un par de cosas. Miren una paloma y miren aquí los productos alimenticios. Grave. Una salud. ¿Será que está el concepto de una salud ahí? Mire este depósito de alimentos, miren las excretas de los roedores ahí. Miren esta interacción. Esto es una conferencia que di en otro país. Los que están de Ecuador saben dónde es. Esto es una plaza muy famosa donde la gente va de compartir, de partir, conocer, pero tenemos la interacción de palomas, peces, iguanas, tortugas. ¿Cuántos agentes podrán estar circulando ahí? Las palomas interactuando con los roedores, tomando de la misma agua, comiendo en el mismo sector.
Este ciclo lo pongo que nosotros lo formulamos el año pasado, porque es un ciclo donde aparentemente es teórico, no es hipotético. Las palomas se contagian, se infectan, sin decir que con todos los agentes que ellas tienen se vayan a multiplicar dentro de la paloma, pero es por este fenómeno. El hombre le da comida proporcionado por animales, desechos, residuos, comida descompuesta, charcos de agua. Las palomas no toman agua potable, toman agua del charco, mire aquí. Les vuelvo a mostrar. Ahí están. Entonces, miren el tema de alimentación de estas plagas, control de plagas, museos y demás. Miren las plagas donde pueden estar. Y ahora que si yo hago algunas normas en el manejo integrado de plagas, algunas estrategias, puedo evitar esto y puedo evitar enfermedades. Las, teóricamente las plagas se alimentan de ciertos productos. Eso es teórico. En la vida práctica pasa esto. Yo he visto ratones, roedores, he visto animales comiendo cosas que usted no se imagina. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Cucarachas. El tema de las medidas preventivas en el control de plagas, el flujograma del manejo integrado de plagas, que es solo un ejemplo. Aplicándolo estoy previniendo enfermedades. Enfermedades transmitidas por vectores, por cambio climático. Miren esa tabla tan interesante, es un trabajo del 2008. Actual, totalmente actual, ¿no? Resumen de estudios que evalúan la transmisión de enfermedades infecciosas después de las inundaciones. Ahorita en gran cantidad de países tenemos inundaciones. Venezuela tiene inundaciones, Colombia tiene inundaciones. Por el fenómeno de la lluvia, miren las enfermedades que se han presentado cuando hay inundaciones. ¿Y qué pasa después de la inundación en el tiempo? De 0 a 7 días hay enfermedades transmitidas por el agua. De 1 a 4 semanas, enfermedades transmitidas por roedores. Y después del mes, las enfermedades transmitidas por vectores. Qué importante es prevenir enfermedades en este campo. Qué importante es prevenir y tener planes de gestión del riesgo. Mira el riesgo de enfermedades en las personas por el tipo de desastre. Pues en el agua, si hay hambre, es alto, guerras, es alto, por poner un par de ejemplos. Entonces, antes de una pandemia, gestión del riesgo, con su comunicación, divulgación, gestión, diagnósticos locales. ¿Qué plagas tenemos? Los plaguicidas contaminan, generan resistencia y demás. Aunque cuando hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. Estrategias reales de cambio climático. Hay miles de charlas. Usted se mete en YouTube, ponga cambio climático, 52.000 horas ahí. Pero ¿cuántos países están haciendo estrategias reales, tangibles para frenar? Ya no se puede hacer nada sino frenar el cambio climático. El plan de gestión de residuos. Y mira este ejemplo. Las plagas se adaptan a ciertas enfermedades. Se vuelven agresivas, buscan comida, le pierden miedo al hombre. ¿Sí? En salud mental, el suicidio en estas profesiones. Esto hay que prevenirlo. Miren la importancia que tiene esta profesión y son los de los que más se suicidan. Grave. Es un cuadrito, un resumen de estudios en el tema del suicidio. Esta es una campaña que salió hace ya un tiempo. En muchos países hay líneas de atención, hay profesionales que ayudan a los médicos veterinarios. Y les voy a poner para finalizar un caso. Colombia, 2020, huracán, un huracán en San Andrés con amenaza de... venía una pequeña tormenta, pero se convirtió en huracán y finalmente llegó a la isla de San Andrés. ¿Qué hicimos nosotros? Nos articulamos una serie de sectores, gremios, e hicimos unas cartas a todas las autoridades sanitarias del país, todas, sin excepción, los gremios, secretarías de salud, ministerios, diciéndoles, mire, hay que articularse porque hay una alerta epidemiológica y queremos dar unas recomendaciones sanitarias a los animales que están siendo atendidos por el huracán, se llama Iota, y qué recomendaciones hay para la evacuación de esos animales. Porque si usted tiene una zona así de grande, llega un fenómeno como un desastre y usted empieza a sacar animales de ahí sin tener ningún criterio, usted lo que está haciendo es una disgregación de enfermedad. ¿Ya? Eso lo hicimos. Recomendaciones, cartas, hicimos fichas
gráficas y demás. Luego, pregunten cuánto respondieron los correos. ¿Quién nos llamó? ¿Quién se contactó con nosotros? Cero pollos de toda esta lista que ustedes ven. Luego empezamos a notificar, unos colegas empezaron a notificar casos de hidrofilaria. De que este perro viene en San Andrés y falleció, necropsia, hidrofilaria. Oiga, un momentico, no, venga, volvemos a hacer reflexionar a las autoridades sanitarias. Y empezamos otra vez con cartas. Porque la gente empezó a sacar animales a lo loco de San Andrés. De todo, ¿no? Perros, gatos, caballos, de todo. Y finalmente, pues, ¿cuál fue el resultado? Muchos animales fallecieron. Muchos animales no sabemos de ellos hoy en día, no tenemos la trazabilidad. Muchos animales estarán difundiendo algún tipo de enfermedades y son los médicos veterinarios los que tienen que hacer programas de prevención ahí a través de este esquema que yo planteo muy sencillo. Este es el mapa de Colombia, pero aplica para cualquier país. La articulación de las autoridades sanitarias, las agencias, las clínicas, los centros de salud, los veterinarios somos sensores y notificadores por ser profesionales de esta área de la salud. De por sí, ¿no? O sea, no tenemos opción. Si yo sé de una enfermedad, tengo que notificarlo, comunicarlo. Las normas que existen, los sistemas de vigilancia, las herramientas diagnósticas de campo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo les quería comentar y les agradezco mucho su atención. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acero, por su intervención. Como ahí dice Hipócrates, de igual manera, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Muchas gracias por su exposición, doctor Víctor Manuel. Sí, señora. La realidad, acabamos de sufrir una pandemia y pues ya es hora de concientizar, ¿no? Tenemos algunas preguntas Claro, dime. respecto a su charla. Vamos en orden. Según su criterio y experiencia, de existir una nueva pandemia, ¿esta sería bacteriana por el uso inadecuado y la resistencia a los antibióticos? ¿Me repites la pregunta, perdón? Ya, según su criterio y experiencia, de Sí. existir una nueva pandemia, ¿esta podría ser bacteriana por el uso inadecuado y la resistencia a antibióticos? Bueno, no tanto según mi experiencia, porque según lo que yo conozco, probablemente sí, pero no tanto según la experiencia mía, sino los lineamientos, comunicados, boletines que han salido de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que ya está una pandemia silenciosa, ya existe una pandemia silenciosa que se llama la resistencia antimicrobiana y que probablemente en unos años eso va a matar más personas que el cáncer, más personas que una serie, más gente que una cantidad de enfermedades que están sucediendo, ¿no? Entonces, no es que vaya a haber una pandemia, es que ya la hay. Y yo mostré algunos documentos de la OMS donde menciona algunas cifras. Entonces, realmente es un peligro tangible. No es que, o sea, ya no es un peligro latente, es que ya lo hay. Es que ya hay suficientes evidencias y realmente hay que tomar medidas contundentes, ¿no? Sí, es la realidad, doctor. Otra pregunta. ¿El uso indiscriminado de hormonas, antibióticos, anabólicos y otros medicamentos tienen influencia directa en la salud pública? ¿Cómo se podría controlar y restringir el uso de estos en la cría de animales domésticos? Bueno, mira, evidentemente hay muchos documentos, literatura, evidencias que mencionan los efectos que tienen pequeñas trazas de antibióticos, hormonas y demás en los alimentos, ¿no? Y esos efectos están demostrados. Hay problemas de salud, problemas en el crecimiento, problemas del desarrollo cognitivo, una serie de cosas que pueden existir en diferentes fases de la vida humana, ¿no? Inclusive la gestación y demás. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Pues con un adecuado sistema de monitoreo, un adecuado sistema de toma de muestras, porque en muchos países uno no sabe qué trazas de qué antibióticos, hormonas o medicamentos hay en la carne, en la leche, en el huevo, ¿sí? Por temas económicos, porque como eso es un gremio tan fuerte, es una economía de un país, pues salir a decir que hay que eh, prohibir un fármaco es supremamente complejo, ¿ya? Cuando ese fármaco puede estar siendo utilizado en producción y solucionando un problema de producción. Lo que pasa es que se utiliza mal.
porque realmente los fármacos no son malos, lo que está mal es el uso. Entonces, lo que hay que regular es el uso, la venta, la comercialización, que no sea el mayordomo que no tiene sino primaria, como yo lo mostré ahí, por lo menos para el caso de este estudio, el que aplica el medicamento, el que hace el diagnóstico, sino que sea todo orientado por un médico veterinario, ¿no? Perfecto, doctor. Respecto a esta pregunta, también nos pregunta Diana Rivadeneira si tal vez se podría incluir un permiso para la administración de medicamentos. Eso podría realizarse para un mayor control. Sí, claro, me parece una súper buena idea tener una licencia, registro, permiso, como lo quieras llamar, así como el permiso para manejar un carro, ¿sí? Un permiso, una licencia. Lo que pasa es que tú sabes que cuando se hacen las normas, se hacen las trampas. Entonces el día de mañana, tú, así como hay licencias de conducir falsas, probablemente con esto pudiera suceder lo mismo. Entonces, habría que tener como una estrategia que no se pudiera falsificar fácilmente o no se pudiera engañar y un sistema de monitoreo para que solo fuera yo el que comprara el medicamento, lo administrara y fuera yo como la persona que hiciera la trazabilidad del uso de ese medicamento. Pero pues desafortunadamente es muy complejo y en muchos países y zonas del mundo cualquiera compra medicamentos, cualquiera los administra, cualquiera los almacena y cualquiera los distribuye, no solo en las tiendas, sino de manera informal. O sea, yo vendo esto, llámame y te lo llevo a la casa y cosas así, ¿no? Perfecto. Tenemos un comentario y también una pregunta de un asistente anónimo. Dice, según su criterio, se deberían establecer como políticas públicas que todas las fincas ganaderas obtengan el certificado de buenas prácticas agrícolas y bienestar animal, debido a que éstas podrían ayudar a que se minimice el uso indiscriminado de medicamentos en los animales. La pregunta es buenísima y tiene un contexto bien complejo, por lo menos en mi país, y es porque es una meta supremamente perseguida por las instituciones que hacen este proceso, de las federaciones de ganaderos y demás, en lograr certificar una gran cantidad de predios y granjas y fincas en buenas prácticas. Pero es que hay una cosa, el tema no es solo certificar, certificarla es un papel, es una hoja donde dice la finca tal está certificada. El tema es el seguimiento y la regulación de todo lo que implica la certificación. Yo conozco granjas certificadas como bioseguras, y me ha tocado ir a hacer control de roedores, de cucarachas, de palomas, de una cantidad de cosas, y están certificadas como bioseguras. Uno dice, pero esta granja con esta certificación, con todos estos problemas, entonces no es tanto el hecho de certificarse, sino todo el seguimiento que tiene que venir de ahí en adelante para que esa granja cumpla realmente el objetivo para el cual se hizo certificar. Excelente, doctor. Cris García nos pregunta, como médico veterinario en libre ejercicio, ¿por dónde empezar a hacer el cambio para tener un control en la administración de medicamentos? En la práctica diaria, en tu práctica diaria, ajustando bien las dosis, no haciendo prácticas empíricas, haciendo buena disposición de los residuos, el uso de los lugares donde se disponen los cortopunzantes, el uso adecuado de elementos de bioseguridad, que todo eso se puede resumir en dar ejemplo. Dar ejemplo. Tú sabes que lo mejor es dar ejemplo para que las personas sigan ese buen ejemplo y lo puedan aplicar en su práctica diaria. Aquí tenemos una consulta del señor José Moreta Solís desde Galápagos. Nos dice, muy buenas tardes. Tal vez alguna recomendación para la implementación de un laboratorio de análisis microbiológico en un centro de faenamiento en favor a la salud pública de la población que se está implementando en la isla de Santa Cruz, Galápagos. Sí, claro, interesantísimo y es una pregunta que me han hecho varias veces en otras partes. La implementación de un centro de monitoreo de fármacos, medicamentos en plantas procesadoras de alimentos, más que como un centro de monitoreo propio, yo pienso que tiene que ser un laboratorio, un centro de diagnóstico regional o local, porque los equipos son muy costosos y para una sola empresa no creo que alcance la relación costo-beneficio, ¿ya? Entonces tendría que ser un centro de diagnóstico que agrupe varias plantas, fábricas donde se pueda hacer el muestreo. Lo otro es que tenga técnicas que estén a la vanguardia de la tecnología y que sean rápidas,
¿Por qué razón? Tú muestreas una carne en canal, tomas la muestra y te sale positiva para oxitetraciclina. Cuando vas a mirar, ya la carne se vendió, se distribuyó en 25 supermercados y ya la compraron 10 clientes. Cuando tú vas a mirar cómo haces el retroceso o el retrading o la recogida de solo te es supremamente complejo. Entonces tiene que ser técnica muy rápida, que no solo se haga en la planta faenadora, sino que ojalá en los animales de la granja antes del sacrificio, ¿no? O de los productos antes de la obtención del producto. Muchas gracias, doctor Víctor. Otra pregunta tenemos también de un asistente anónimo. Nos dice, algunas estrategias para erradicar la brucelosis. Ok, algunas estrategias para erradicarla. Te quiero decir que erradicarla es imposible. O sea, por lo menos en mi país, mi opinión, cuando se habla de programas de erradicación y control de una enfermedad, erradicarla es imposible. Es mi concepto. Y la OPS y la OMS hace unos años lo estuvo discutiendo. Por lo que decíamos en la charla, cuando tú erradicas una enfermedad es porque eliminas el agente del ambiente y los factores de riesgo. Pero cuando la controlas es cuando disminuyes o eliminas esos factores de riesgo. O sea, vacunar a los animales, bioseguridad y demás. Pero no hay nadie que te pueda garantizar que ese agente no esté circulando en el medio ambiente. Y tú no lo ves porque puede estar circulando en fauna silvestre. ¿Ya? Entonces tú puedes tener una granja en la mitad de la selva, vacunas a estos animales contra aftosa y no tienes aftosa o contra brucela, pero nadie te puede asegurar que en esa selva no hayan animales silvestres donde esté circulando la fiebre aftosa, que está súper comprobado que circula en primates y puede circular en zarigüeyas y en otras especies de animales. Pues cuando tú dices, no, es que yo en mi granja erradiqué la aftosa, es mentira, porque la gente está circulando en el medio ambiente. Entonces, recomendaciones es modernización o actualización de los planes sanitarios, la búsqueda de la gente, o por lo menos saber que yo tengo la gente en el medio, en esos lugares donde hay fauna silvestre, y la medición de anticuerpos, que puede ser una estrategia regular y periódica, la toma de muestras, y uno muy importante es la educación, la parte cultura. Tú a las personas le metes el concepto de que esto es una enfermedad que afecta a la seguridad alimentaria de un país, por ejemplo, el caso de la brucela o la aftosa, y la gente lo hace. Lo otro, cuando hay brucela, hay aftosa y te van a hacer fusil sanitario y te van a pagar una miseria por los animales, pues la gente dice, no, pues yo no lo notifico porque mis animales valen mucho más de lo que vinieron a decirme que valían. Entonces, no, tienes que tener un sistema de retribución o de, digámoslo, de pago de esos animales que valga la pena para que la gente se motive a notificar y a tomar las muestras de esos animales, ¿no? Listo, doctor. Estas han sido todas las preguntas para su intervención de parte de la empresa Produ Biogensa y del doctor Francisco Caiza. Le queremos agradecer por su intervención. Esperamos tenerle en algún congreso presencial y pues muchas gracias. Algunas palabras finales para los espectadores. Sí, claro, unas palabras finales, agradecerle a Produbiogensa la invitación, a ti por toda la gestión, Pamela, al doctor Caiza, a Francisco, a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas. Una cosa bien importante y una reflexión que yo quiero dejarles, el concepto de una salud es muy bonito, muy chévere, hay muchos artículos, es llamativo, es novedoso, pero realmente hay que buscar la forma real de ponerlo en práctica en la vida diaria para poder tener estrategias reales y poder aplicarlo de forma contundente. Es decir, no nos podemos quedar en exposiciones, charlas, literatura, congresos, sino realmente tenemos una política que implemente estrategias reales de integración de los tres sectores. Eso es lo que quiero decir. Listo. Y bueno, una pregunta por mi parte. Claro que sí. ¿Cómo, qué recomendaría usted para poner en práctica el plan de una salud? eh, bueno, en el Ecuador, ¿no? Bueno, primero la formulación de una política. Si tú no tienes una política, no puedes hacer ningún plan sanitario. Entonces, claro, muchos países hablan de una salud, pero por ejemplo, en mi país no hay ni una sola política que lo contemple de forma obligatoria. O sea, una norma que te diga, mire, política pública de implementación sanitaria de una salud.
Entonces, los médicos humanos vamos a hacer esto, los veterinarios esto, el medio ambiente, las secretarías se van a integrar, las oficinas sanitarias se van a integrar, vamos a poner laboratorios de diagnóstico, vamos a fortalecer el sistema de vigilancia, una serie de acciones. En ese momento no lo hay, pero sería una recomendación arrancar con una política pública que haga obligatorio la implementación, que tenga alineamiento y que tenga los recursos para hacerlo. Muchas gracias, doctor. Esperamos ver esa implementación en todos los países de Latinoamérica muy pronto. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Excelente congreso. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De esta manera nos despedimos del doctor Víctor Manuel Acero.